Os vamos a hablar de los clientes del futuro, de los millennials y de los centennials, que son generaciones que se comportan desde el punto de vista del consumo y de muchos otros puntos de vista también, de una forma absolutamente diferente a la de generaciones anteriores. Os vamos a dar algunas claves de cómo seducir y de cómo vender a estas generaciones. Bueno, pues Enrique y yo siempre defendemos que para vender hay que seducir, y eso es lo que hemos intentado reflejar en Seduce y Venderás, el manual definitivo para enamorar a tus clientes y consumidores, como decía Noemí, en el que hacemos el paralelismo entre una historia de amor empresarial en la que una marca, ella seduce a un cliente, él, y una relación humana en el que, en este caso, también ella le seduce a él. Somos unos firmes convencidos, como os decía, de que un negocio con clientes enamorados crece y que hay que seducir. Y para seducir lo podemos hacer de dos maneras. En la dicotomía entre corazón y razón, ¿no? Si enamoramos o intentamos enamorar con elementos racionales de producto, pues bueno, es una estrategia, pero siempre pensamos que lo que hay que hacer es emocionar, tocar el corazón, ¿no? Antes, para vender, bastaba con tener un buen producto, definir bien las cualidades y más o menos acertar con el precio. Ahora ya no. Ahora hay que también emocionar. Y para que os entren ganas de leer el libro, os explicaré en 9 pasos, de forma muy resumida, cuál es esta estrategia de seducción de una marca a un cliente, ¿no? Empezamos por el flechazo, es decir, definir el público objetivo, saber a quién queremos enamorar. Luego tenemos que investigar, saber cómo es él, la información es poder y eso nos es clave para poder seducir. Tenemos que saber qué le ofrecemos. No hay segunda oportunidad para causar una primera buena impresión, con lo cual tenemos que tenerlo muy claro para conseguir la primera cita, o lo que es lo mismo, definir la estrategia publicitaria para darnos a conocer y lograr notoriedad. Si todo va bien, lograremos que nos den el primer beso o poder darlos, es decir, conseguir la primera prueba de producto para hacerles sentir, conseguir que se enamoren. Y si eso pasa, quizá nos plantearemos decir que estamos saliendo, es decir, si vemos visos de largo plazo en la relación o que somos novios y ya vemos que estamos alcanzando una cierta fidelidad, o prometernos fidelidad interna, o al menos intentarlos para lograr que no nos sustituyan por otro. Bueno, como vemos en el amor, a veces también hay fracaso, pero hay unas claves para al menos intentar evitarlo. Enrique, ¿nos las cuentas? Veis que el humor siempre ayuda a que los mensajes lleguen. Si os tuviéramos que resumirlas en 5 claves de lo que estamos hablando, primera clave, apuntad bien. Tenéis que apuntar muy bien a quién queréis seducir y a quién podéis seducir, para que no pase lo que le ha pasado al protagonista. Segunda clave, investigad. Hay que investigar mucho antes de lanzar la red de seducción. Hay que investigar todo lo que podáis sobre ese cliente potencial, sobre ese consumidor potencial y no os olvidéis también de investigar a los competidores. Nos van a dar claves de lo que hay que hacer. 3, diferénciate, diferenciaos. Es decir, tenéis que saber muy bien en qué sois especialmente buenos, en qué sois arrebatadores, en qué sois mejores y tenéis que apoyaros en eso a la hora de vender. 4, emocionar y sorprender. Hemos llegado a tiempo para oír hablar de emociones. Hay que emocionar a ese cliente potencial, hay que emocionar a ese cliente o ese consumidor potencial y hay que superar sus expectativas. De hecho, un consejo que os damos Sara y yo es que cuando vendéis o cuando vendáis no os enfocáis en vuestro producto, enfocaos en cómo se va a sentir el cliente gracias a vuestro producto. Por ejemplo, si vendéis seguros del hogar, no digáis vendo seguros del hogar, decid vendo tranquilidad. Con eso vais a llegar mucho más lejos. Y quinta clave del marketing o de la venta de seducción, a ese cliente que ya habéis ganado, cuidadlo muy bien, convertidlo, enamoradlo hasta las trancas, trabajadlo en el largo plazo a través de la innovación y de esa forma lograréis que se convierta en un fan como consiguen algunas marcas. Sam Walton, que era el dueño y fundador de Walmart durante muchísimos años, la mayor empresa del mundo, ya fallecido, tenía una frase gloriosa que os sugerimos que os grabéis en la cabeza. Él decía, hay un solo jefe, el cliente. Él es el único que puede echar a todos en una empresa, desde el presidente hasta el último empleado. ¿Cómo? Yendo a gastar el dinero a otro lado. Así de sencillo. ¿Y quién es el cliente que viene? Es decir, ¿quién es el jefe que viene? Los millennials y luego los centennials. En el 2025, es decir, ya está a la vuelta de la esquina, se estima que el 75% de la población activa mundial van a ser millennials, van a ser los absolutos jefes, por lo tanto, jefes en el sentido de clientes.
¿Cómo distinguimos a los millennials y a los centennials? Bueno, muy fácil, están rodeados de dispositivos tecnológicos, muchas veces les salen cables por todas partes y maravillosamente son capaces de hacerlo simultáneamente sin ninguna dificultad. ¿Y cómo son los millennials? La revista Time los definió como la generación del yo, es decir, viven con el estigma de ser egoístas y consentidos. Pero bueno, también son comprometidos, también son críticos, muy tecnológicos, materialistas y, a diferencia de generaciones anteriores, no solo buscan un trabajo que les dé de comer, digamos, sino que también aspiran a que les haga felices. Detrás de los millennials o generación Y viene pisando fuerte la generación Z o centennials. Os estamos hablando de muchos términos, pero ¿a qué generación pertenecemos? ¿A qué generación pertenecéis vosotros? Pues aquí lo tenéis. Pues más o menos, si habéis nacido antes del 60, pues seréis baby boomers, hay más o menos unos 12 millones ahora mismo. Del 60 al 80, generación X, los hijos de los baby boomers, la generación del EGB, los primeros que vivieron el auge del consumismo. Después, generación Y, a partir del 81, o centennials, la primera generación que ya no tiene diferencias entre países, ya la más homogénea, y detrás pues la generación Z, que viene pues, siendo un poco más irreverente y también la más emprendedora, por necesidad. Veremos ahora qué nombre le ponemos a la generación siguiente porque se nos acaban ya las letras del alfabeto. ¿Qué quieren los millennials o los centennials también? Quieren pasárselo bien, están muy alejados del espíritu sufrido de generaciones anteriores, buscan diversión, les mueve la innovación, les mueve la tecnología, les mueve la información y eso es lo que esperan. De hecho, a los millennials y a los centennials, más que el producto en sí o el servicio, les interesa la experiencia, lo que hay alrededor de ese producto, de ese servicio. Están obsesionados con vivir experiencias y es algo positivo. Y no solo vivir la experiencia, sino también capturarla y compartirla. Esa forma parte, digamos, de su estilo de vida. Tienen valores completamente diferentes de otras generaciones. Entre esos valores, pues destacan mucho sus relaciones personales, familiares, darle valor al trabajo no como algo monetario, sino algo que viven también como una experiencia. Es decir, le dan mucha menos importancia, quizá también fruto de la crisis, obviamente, al tema salarial. Se le no es tan importante en su escala de valores en relación a lo que era para generaciones anteriores. De hecho, tienen mucho menos sentido de la propiedad. Les obsesiona mucho menos que a otras generaciones españoles el tener una casa, el tener un coche. Probablemente hay explicaciones de crisis, obviamente, ¿no? Eso sí, en lo que sí que tienen un sentido de la propiedad muy exacerbado es en lo que se refiere a tecnología. Ahí sí que quieren lo último de lo último, el último grito. Los que tenemos edades hijos en esas edades lo sabemos, ¿no? Ahí sí que quieren el último smartphone, la última tablet, el último portátil, lo que sea. ¿Por qué? Bueno, tiene una razón muy sencilla, porque son digitales, porque son multipantalla, porque son adictos a las redes sociales, porque son adictos a las aplicaciones, forma parte de su estilo de vida y en eso sí que tienen sentido de la propiedad. Hace un tiempo, lo que nos planteábamos hace años, en España, en Europa y en el mundo, era, a la hora de vender, te tienes que plantear, al pensar en el cliente, ¿qué le debo ofrecer? Con los millennials y con los centennials no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es, ¿qué quieren? Porque saben muy bien lo que quieren. Lo saben muy bien y, de hecho, están generando tendencia. La forma de consumir de estas nuevas generaciones tan diferentes de las anteriores está provocando que otra gente de otras generaciones mayores estén entrando en su forma de consumir. Un ejemplo claro de cómo los millennials y los centennials funcionan de otra forma. No confían en los bancos, no confían. Según un macroestudio reciente en Estados Unidos, el 71% de los millennials prefieren ir al dentista, repito, al dentista, que ir a un banco, que entrar en un banco, ¿vale? Eso es muy indicativo. Otro ejemplo, hábitos de consumo. Supongo que os habéis fijado en las generaciones actuales, vegetarianos, veganos a punta pala. Eso no es como hace 10, 20, 30 o 40 años. Cualquier supermercado que se precie tiene una sección enorme de productos naturales, de productos ecológicos, orgánicos, que es la misma forma de decirlo. Ha cambiado completamente. Las cadenas de tipo McDonald's y demás están sufriendo porque las nuevas generaciones tienen hábitos de alimentación muchísimo más saludables. Yo ahora estoy dirigiendo la expansión de una empresa de productos ecológica española
Y obviamente apostamos por el millennial como el target absoluto, porque además el millennial no solo está concienciado él, sino que está concienciando a aquellos millennials que ya están en los 30 y pico, a sus hijos, es decir, a las futuras generaciones. Y con todo esto que os estamos contando, ¿qué pasa con el sector del lujo? Pues que obviamente se ha tenido que reinventar, ¿no? Cadenas como Yves Saint Laurent o Loewe han estudiado de la mano de sociólogos y psicólogos qué es lo que mueve exactamente a los millennials para reinventarse y ofrecerles algo que esté cerca de sus aspiraciones. Y bueno, más o menos lo han logrado. Los millennials ya representan más del 40% de los compradores de productos de lujo. Se mueven diferente en el lujo, pero también compran diferente. No solo lo que compran, sino dónde compran. Estamos hablando de que es una generación hiperconectada y, por lo tanto, los móviles, las tablets, se mueven a través del mundo digital y hay que estar ahí para venderles. Hay que estar ahí para venderles y hay que hablarles en su lenguaje. En este libro pues, de Marabat nos explicaba que cada generación tiene su lenguaje y vamos a comprobarlo un poquito porque si no les hablamos como ellos hablan, pues probablemente no nos van a entender, ¿no? Os ponemos aquí varias de las palabras más habituales entre generaciones. Por ejemplo, os pediré que levantéis la mano si habéis usado algunas, ¿no? ¿Quién de la sala nos confiesa que ha hablado y ha dicho chachipiruli alguna vez, por ejemplo? ¿Levantáis la mano? 12,23%. Bueno, bastante generación X. ¿Y viejo joven lo habéis utilizado? También, un pelín 3,53%. Y bueno, la generación Z viene mucho con un lenguaje inclusivo. Por ejemplo, yo ahora hablaría de nosotras, de todas nosotras. ¿Habéis utilizado este lenguaje inclusivo? ¿Quién se atreve a levantar la mano? 0,0%. No, alguno por ahí, Alguno, y lo celebro no y lo he os visto, animo no lo he visto. a seguir haciéndolo. Muchas gracias. También viajan distinto los millennials. Se alejan de las cadenas archiconocidas en las que se alojaban sus padres y para ellos, que es importante, además de muchas otras cosas, no solo, pero que es vital, el wifi, que básicamente tengan acceso, conexiones. Por ejemplo, esta cadena hotelera que os presentamos, ¿qué hace? Pues les ofrece una llave digital habilitada en su smartphone para que puedan entrar a la habitación sin tener que pasar por recepción y un mayordomo digital que además les puede proporcionar de todo, desde un kit dental a un cargador de móvil. Así se ganan a los millennials. Y como estamos viendo, pues básicamente las nuevas tecnologías en una era digital son claves. La seducción tiene que ser digital. El mobile commerce ya representa un 34% de las ventas y subiendo. Y tenemos que tener muy claro que el marketing digital es la apuesta de futuro y también las redes sociales, ¿verdad? De hecho, viven, como decíamos, en las redes sociales, los millennials y los centennials se comunican a través de esas redes, lo investigan todo a través de esas redes, pero ojo, también les interesan las tiendas, también. Y de hecho las tiendas modernas están cambiando afortunadamente y cada vez se llevan más las tiendas experienciales. Los millennials muchas veces investigan a través de las redes y luego van a comprar a la tienda o al revés, investigan en la tienda y luego compran online. Eso es lo que se llama el consumidor figital, físico y digital. ¿Dónde hay que buscar a los millennials? ¿Dónde los tenéis que buscar vosotros? Evidentemente en las redes sociales. Allí es donde hacen caso a las marcas. Pasan olímpicamente los millennials y los centennials de la publicidad tradicional, de las vallas publicitarias, de la televisión, de las cuñas de radio. Eso no les interesa nada. Lo que les interesa son las redes sociales, las marcas en las redes sociales, sobre todo si les dejan interactuar con ellas. Eso es muy importante que lo tengáis claro. Evidentemente siguen a legión de influencers de todo tipo, que veis algunos tipos. Y algo muy importante también, son 120% audiovisuales. Eso significa que el vídeo es la herramienta fundamental de comunicación. De ahí el éxito de YouTube y de los canales de YouTube. Os recomendamos vivamente, por pequeña que sea vuestra empresa o vuestro negocio, que montéis vuestro canal de YouTube. Los vídeos, el ver vídeos atractivos con ganchos, lo que muchas veces catapulta a estas nuevas generaciones de consumidores a realizar la compra definitiva. Y obviamente un comportamiento a través de redes sociales muy habitual en estas nuevas generaciones es recomendarse las cosas, para bien o para mal, desrecomendar también o desaconsejar. Lo que antes era el boca-oreja, ahora en realidad deberíamos llamarlo dedo-ojo, ¿no? Dedo-ojo. Obviamente es importante estar ahí. ¿Cómo vender a los millennials? Si tuviéramos que resumir esta mini charla en algo todavía más mini, 5 claves. 1, vendiéndoles en vez de productos, experiencias, ¿vale?
hacerles sentir que viven una experiencia, y si encima esa experiencia la viven sintiéndose parte de una comunidad, la comunidad Apple, la comunidad Nike, si son runners, la comunidad de los superhéroes de Marvel, ya que pasó ayer lo que pasó, eso mejor. 2, llegando a ellos con brevedad, mensajes de síntesis claros, lenguaje de Twitter, de Instagram, mensaje de redes sociales. 3, precios asequibles. Los millennials y los centennials no tienen ningún miedo de comprar en cualquier lugar del mundo, en China, en Tailandia o en Lisboa, no como las generaciones anteriores. Siempre, eso sí, que el precio sea un precio accesible para ellos. 4, rapidez. Hay que hacerles llegar el producto con mucha rapidez. Vivimos en los tiempos de la inmediatez, no entienden algo que tarde. Y 5, con flexibilidad de devolución. Compran tanto online que obviamente la posibilidad de que haya que devolver el zapato o lo que sea es muy elevada y hay que manejarse en esos términos de flexibilidad. Bien, pues para terminar esta charla solo lo podríamos hacer como lo harían los propios millennials, o sea que si nos dejáis vamos a hacer un poco de postureo para colgar en redes sociales, os vamos a hacer un selfie, os pediremos que pongáis vuestra mejor sonrisa. ¿Preparados? Lo tenemos, pues muchas gracias, lo encontraréis ahora colgado en redes sociales y en el hashtag del evento.